Entonces, Yo veo que tú has estado como que escudriñando pero tan profundo que te lo dije el otro día que estaba hablando contigo, que estás así como que sientes algo interno que quieres expresarlo y que quieres que compartirlo con el mundo. Y eso es lo lindo de la fe. Lo lindo de la fe es que cuando uno empieza de verdad a conocer al Señor, cuando uno de verdad empieza a conocer todo lo que pasó y el por qué lo pasó, y empieza uno a escudriñar más y más y más, uno se siente así como un niño emocionado cuando vive algo increíble y llega al colegio y le dice, tú sabes que conocí a fulanito, tú sabes que me pasó tal cosa, tú sabes que, y con esa emoción, y de verdad me encanta, es impresionante. Y es parte de lo que estamos hablando, ¿no? La fe como un viaje, crecimiento y transformación, porque el crecimiento y la transformación va a través de la experiencia, pero al mismo tiempo Dios te va guiando a través de su palabra entre la experiencia, para uno agarrar y poder tomar decisiones diferentes, decisiones a través de algo. No sé si te acuerdas la película de Matrix, donde, bueno, él intentaba con su propia fuerza, con su propia fuerza, con su propia fuerza, hasta que finalmente él ve el código fuente. Y la palabra es eso, es el código fuente. Hay un entendimiento lineal de la palabra, pero hay un entendimiento más profundo, porque no se puede explicar. No se puede explicar que tú leas lo mismo diferentes veces, en diferentes etapas, y te hable de manera diferente. La palabra de Dios está viva y es impresionante. Y por cierto, aprovecho y te hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo definirías tú las características de la palabra? bueno, es lo que acabo de decir, o sea, el tema del, por ejemplo, si tú tomas el Salmo 119, que no lo escribió cualquier loco, sino el rey David, eh, o sea, de hecho, Mateo 1 comienza Evangelio según Mateo, Evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, yo tomaría, ¿quieres saber cómo es la ley del Señor? ¿Cómo es la palabra? Léete el Salmo 119. Y te dice, es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro y la plata. O sea, y millares de oro y plata. Entonces, por eso decía Jesucristo, decía, busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás les será añadido. O sea, no vayan por las cosas del mundo, sino vayan primero a buscar las cosas del Señor. Entonces, porque es más valioso, porque aquí estamos un ratico, pero lo que viene después, la vida eterna, es lo que realmente tiene mayor valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que simplemente con esto lo que quiero decir es que la característica que yo le pondría a la palabra es simplemente cualquier cosa que sea buena, agradable, conveniente, que nos puede ayudar, que puede ser instrucción, que puede ser algo para dirigirnos, no algo que nos pueda, que sea algo negativo, porque de verdad leyendo lo que está escrito no, no es así, pues, ¿no? De hecho, hasta conceptos como cosas malas, por ejemplo, entendemos que el pecado es malo, ¿no? Pero entonces, ok, yo pregunto, ¿qué es el pecado? Podemos hacer también una encuesta, vamos a la calle y preguntamos, ¿qué es el pecado para ti? Y también podemos conseguir un montón de respuestas. Sin embargo, cuando tú revisas, según la Biblia, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, está la respuesta. No por mí, porque a mí, bueno, yo creo que el pecado es esto, no. El apóstol Juan lo escribió. Él dijo, de hecho creo que lo tengo, no sé si te la mandé, lo tengo por ahí ese Primero de versículo. Juan 3:4. Sí, si quieres publicarlo. Bueno, ahí está, mira, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces vamos a lo mismo. Tenemos aquello que es bueno, que me conviene, en lo que tengo que meditar todos los días. Si infringo eso, si me salgo de lo que está escrito, que es la instrucción del Señor, entonces cometo pecado. Entonces ya es sencillo, no es algo ambiguo. Ya sé que tengo que a someterme o estar meditando en lo que está escrito para no cometer pecado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, todo esto, por ejemplo, estos son conceptos que aparecen no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, pero porque el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Porque todo el Nuevo Testamento lo que hace es citar el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el libro? Tú sabes, no sé si sabes eso. ¿Cuál fue el libro que más citó Jesucristo en su ministerio? O sea, o sea, cada vez que Jesús hablaba, él no se inventaba las cosas. De hecho, él dijo que mis palabras no son mías, sino de mi Padre que me envió. O sea, que le está citando al Padre.
el libro que él más cita es Deuteronomio. Si tú agarras Mateo 5, 6, 7, que es el Sermón del Monte, está todo en Deuteronomio. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, o sea, de Pero verdad. fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque tú puedes conseguir personas que de repente hoy te dicen, no, ya todo el Antiguo Testamento quedó en el pasado, ya nada de eso tiene validez. Ya lo nuevo es la gracia. Entonces, eliminas absolutamente todo y ya es la gracia, o sea, puedo hacer lo que yo quiera, simplemente tengo que agarrar y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, pero el Señor tampoco entiende el señorío, porque si entendiéramos lo que significa de verdad el señorío y el seguirlo, es tratar de obedecerlo, es tratar de conocerlo y todas esas leyes existen por una razón y una causa, ¿no? Entonces, esa parte de que todo el ministerio de Jesús usa la palabra, ¿verdad? Que está en Deuteronomio, esta es la palabra de la ley y los profetas para poder agarrar y comunicarse, significa que no es que quedó en el pasado. Significa, creo, un cumplimiento de todo esto, pero sigue válido. Sigue válido como un manual para poder vivir mejor, sigue válido Pero es que para... la gracia, disculpa que te interrumpa, Vincent, la gracia está desde Noé. De hecho, está escrito, dice, y Noé halló gracia ante el Señor. O sea, si no hubiese sido por la gracia del Señor, como dices, Pablo, como Sodoma y Gomorra hubiésemos desaparecido. Si no hubiese sido por la gracia del Señor, no hubiese salvado a Noé y a su familia. O sea, la gracia está desde siempre. Y tenemos un Dios, no tenemos dos dioses, ¿sí? Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo no, hoy en día no veo separación, diferencia entre lo que estuvo escrito y lo que viene a hacer el cumplimiento, lo que viene a mostrar que todo lo que estaba escrito, yo lo veo así. El Antiguo Testamento es el tráiler de la película que se va a dar en el Nuevo Testamento. Hay personas que me preguntan, me dice, Vincent, pero hay ciertas instrucciones, ciertas cosas, o sea, deberíamos de seguir todas esas instrucciones, por lo menos las instrucciones que le daban a las mujeres cuando le venía la menstruación y todo ese tipo de cosas. Eso es otra cosa completamente diferente. Había un aspecto de tecnología, por llamarlo de alguna manera, de avances a nivel de higiene que no existía en esa época. En esa época, cuando te hablan de impureza, te están hablando de que son cosas que pueden agarrar y después producir enfermedades, son cosas que pueden agarrar y producir diferentes cosas. Entonces, eran la estructura social para poder controlar esas cosas en ese momento. Obviamente ya los avances tecnológicos durante todos estos años y avances de nuestra sociedad, ya tenemos otras cosas, tenemos jabón, tenemos muchísimas otras cosas, No, es diferente. Sin embargo, no cambia el contexto de la doctrina que podemos sacar de esos libros, no lo cambia. O sea, y también hay un tema, Vincent, que es que así como una persona se prepara 5 años, los años que sea, para una carrera profesional, si tú de verdad tienes en el corazón aprender de lo que el Señor dejó como palabra de Dios, tienes que tomarlo de manera seria. O sea, ok, no, por ejemplo, en un conversatorio de palabra aquí no podemos dar detalles tan exhaustivos de un estudio como el que tú estás mencionando apenas, porque serían horas. Entonces, una persona que de verdad quiera entender el contexto y que en todas esas cosas está Cristo, en todas esas cosas, en todas esas leyes está la sombra del Señor. Si tú quieres entender todo eso y conectarlo con el Nuevo Testamento, tú tienes que decir, ok, mira, sabes que yo quiero estudiar, quiero no solamente escuchar, no es que me dijeron que esto no se hace, que esto sí se hace, que esto está vigente, que esto no está vigente. ¿Te lo dijo quién? O sea, vea lo que está escrito, que es en lo que el Señor dijo que fuéramos fieles. El Salmo 17 dice, la palabra del pastor, la palabra del sacerdote, la palabra del rabino es perfecta. No, no, no. Que convierte el alma. No, dice la palabra del Señor, lo que está escrito. Entonces, a eso es lo que tenemos que ir. Entonces, para cerrarlo mi testimonio de venir para acá, estar estudiando ser católico, luego estudiar con los evangélicos, luego con los judíos, hoy en día no estoy con ninguno de esos grupos en el sentido de doctrina. Estoy estudiando la escritura sin ninguna influencia doctrinal, considerando el contexto histórico en el cual fue escrito ese libro que estoy estudiando. Estoy estudiando ahorita con un instituto bíblico que me permite tener esa facilidad de no
no estar influido, porque ya yo escuché de distintas partes las doctrinas y cómo ellos ven lo que está escrito. Entonces ahora vamos a quitar la doctrina y a ver solamente lo que está escrito, entendiendo lo que esa persona estaba pensando en ese momento, hace tantos miles de años, y es la mejor forma. Para mí ha sido la bendición más grande poder estudiar la palabra. Pues, ¿no? Fíjate una cosa, ¿no? Qué cómico. Yo digo, bueno, vamos a tratar de poner cápsulas más pequeñas, 15, 20 minutos, ya llevamos 35 minutos. Sí. Y bueno, pero esa es la forma en que Dios hace las cosas. Una de las cosas que yo aprendí con uno de mis líderes espirituales, el pastor de la iglesia que yo asistía cuando estaba en Estados Unidos, es que él decía, tú no le puedes poner restricción al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está diciendo que hables algo, tienes que hablarlo. O sea, tú no puedes agarrar y decir, ok, bueno, tú puedes tener estructura, tú puedes tratar de tener orden, porque Dios es un Dios de orden, pero no le puedes poner un bozal a lo que tú tienes adentro. Tú tienes que agarrar y expresarlo. Pero ahora vamos un momentico a la siguiente parte, que es una pregunta que yo creo que se ha transversado muchísimo a través del tiempo. Y quisiéramos saber cuál es tu concepto de esto, especialmente tú que has estado estudiando también desde otros puntos de vista de estudio, ¿no? No nada más, bueno, voy a agarrar lo que está aquí, no voy a buscar también en el hebreo lo que significa cada una de las cosas, en el griego, etcétera. Defíneme qué es ser santo. Es el estar con la aureolita así, ser perfecto, ser una persona que camina sin pecar ni nada por el estilo y fue limpio y perfecto siempre, o es una persona diferente, porque los apóstoles podemos ver que ninguno fue así cuando empezamos a leer la palabra. Cuéntame esa definición, creo que Sí, bueno, es algo muy importante. mira qué interesante. O sea, estos conceptos que estamos hablando de pecado, la parte de las características de la palabra, todo lo que hemos venido hablando, pues yo estoy tratando de no salirme de lo que está escrito. Sí, o sea, ¿qué es lo que Dios dice de esos conceptos que hemos recibido? Por ejemplo, eso que estás diciendo. Es el mismo tema, por ejemplo, del diablo. El diablo en la cultura grecorromana ha sido mostrado como un ser espantoso, con cuernos, y la verdad es que totalmente lo contrario. O sea, la tentación no viene como algo que tú vayas a repeler, es algo atractivo, es algo que te gusta. Entonces, en ese sentido, vuelvo nuevamente a conceptos ambiguos, la santidad o la santificación, yo me voy a lo que está escrito. Y si nosotros vamos a Levítico 19, en Levítico 19 el Señor dice, soy el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y si tú sigues leyendo Levítico 19, todo lo que habla Levítico 19, después de que él dice eso, es todos los mandamientos. Literal, escucha, y va uno tras otro y uno tras otro, honra a tu padre y a tu madre, o sea, todo. Y entonces, luego tú ves, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles, también ellos citando Levítico, porque ellos entendían, ellos utilizaban lo que estaba escrito para compartir o sea, por ejemplo, hoy vemos un pastor haciendo comentarios de algún versículo, ¿no? Los comentarios de la Biblia, de la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento hechos por los apóstoles. Ellos comentaban, hacían comentarios acerca de lo que estaba escrito y lo conectaban con la revelación del Mesías. Entonces, para darle soporte, ok, mira, este es el Mesías, pero ¿por qué? Porque tal profeta dijo esto, porque Moisés dijo esto, porque en tal salmo está esto, ¿no? Entonces, el tema de la santidad, entendiéndolo como lo que está escrito, es nuevamente meditar en lo que está escrito, guardar lo que está escrito, o sea, estar buscando los mandamientos que no son una esclavitud, no son algo malo, son algo que te da vida, que es algo que son cosas buenas, o sea, es algo que te beneficia, es una instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Que somos pecadores, somos humanos, o sea, no podemos, el único que no pecó, el único que pudo mantenerse sin pecado fue Jesús, porque gracias a él es que tenemos salvación, si no, no pudiéramos. O sea, no nos podemos justificar por nosotros, ni que quieras guardar todos los mandamientos, es imposible. Porque la instrucción de Moisés, o la instrucción de Dios dada a Moisés, no tiene el propósito de salvarte.
es un manual de instrucciones para mientras vivas aquí. O sea, hay que entenderlo de esa forma. No hay que ponerle el estatus de, ok, yo me voy a salvar por esto, que ha sido el error del el judaísmo ortodoxo, que buscan su propio. Siempre el plan de salvación para Dios siempre fue Cristo. Exactamente. Y todo lo que se hizo con el sacrificio era una maqueta, un tráiler de lo que iba a pasar con el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero bueno, entonces el tema es que no podemos guardar esos mandamientos sin su espíritu. O sea, y por eso es que se habla tanto de tener el espíritu del Señor que te ayuda, porque entonces ya dice, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces realmente no somos nosotros los que guardamos los mandamientos, sino es Cristo en nosotros que los guarda. Entonces, ¿cómo saber que tenemos el espíritu del Señor? Porque también Pablo nos manda a examinar los espíritus, ¿no? También está escrito. En Ezequiel 36 está, de hecho, déjame buscarlo aquí rapidito porque creo que no lo tengo escrito. Tenía aquí unas pequeñas noticas como para no perder tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer la parte 2. Sí, ¿no? Bueno, mira, esto Está todo muy interesante. Está todo muy interesante. Mira, Ezequiel 36 dice esto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, mira lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está. Entonces, si tú estás guardando los mandamientos, o sea, olvidarnos de ese concepto errado de que la gracia, no, esa persona no tiene idea de lo que significa la gracia. Si entendemos, quitamos ese concepto y entendemos que guardar los mandamientos significa, esa es la señal de que tenemos su espíritu, entonces podemos acercarnos a esa santificación o a buscar ser más santos, porque al final no vamos a poder lograrlo al 100%, porque eso solamente lo hizo Jesús. Pero vivir de esa manera es la que nos va a permitir llegar a la santificación. Inclusive el apóstol Pablo nos define como santos que ocasionalmente pecamos. Y yo creo que no practicamos el pecado, sino que pecamos, pero no como una práctica, como que, ok, yo... no como intención. No, sí, no como, okay, ya Dios me perdonó. ¿Ah? Yo escucho, no como a mí ya Dios me perdonó y entonces ya yo voy a hacer las cosas malas que hacía antes. Sí, bueno, Jesús le dijo Jesús le dijo a la prostituta: ve y no peques más. Yo no te condeno, ve y no peques más. No le dijo, mira, anda y sigue con tu estilo de vida. No dijo eso. De hecho, también dijo Pablo, no son los oidores de la ley, sino los hacedores los que serán justificados. Nuevamente, o sea, ¿quieres ser justificado? Es una conexión, o sea, no hay diferencia, ¿no? Entre la palabra, ¿quieres ser justificado? Haz lo que dice la palabra, ¿no? Y ojo, hay una cosa que de repente yo creo que también la gente agarra un poco de miedo. Yo no quiero buscar a Dios porque es que yo no puedo ser perfecto, yo no puedo seguir los mandamientos, yo sabía que no íbamos a poder seguir los mandamientos al 100%. Eso es exactamente. Porque es imposible. Por eso es Cristo. Para todos los patriarcas de la Biblia, para todos fue imposible. Nosotros podemos ver ira en Moisés, podemos ver a Jonás desobedeciendo, podemos ver incredulidad en los apóstoles después que muere Cristo, podemos ver dudas, o sea, podemos ver cualquier cantidad de cosas que tú dices, wow, ¿dónde está la fe? ¿O dónde está la obediencia? ¿O dónde está el guardar los mandamientos, etcétera? El mismo David. El mismo David. El Señor dice, David tiene un corazón conforme a Dios, a mí. O sea, es lo que yo quiero que todo el mundo sea. Nuestra meta tiene que ser parecernos a David. Y cometió pecados horribles. Pero la diferencia es que en vez de buscar justificarse como hizo Adán, que en vez de él reconocer su pecado, dijo, no, es que la mujer que me diste fue la que me dio del... Echar la culpa, ¿no? Y no, le está echando la culpa no a la mujer, le está echando la culpa a Dios, porque Dios fue el que se la dio. Entonces, es peor todavía, exacto, la mujer que me diste. Exactamente, entonces David es la rectificación de Adán
¿sí? Porque si lees, por ejemplo, el Salmo 51, es impresionante cómo él reconoce su pecado y entonces busca que le cambie mi corazón, porque, o sea, reconozco que soy un pecador y que no puedo si tú no me ayudas. Entonces, en ese sentido, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues ayuda muchísimo el tema de entender esos conceptos, pero no de manera ambigua, sino de manera práctica. A eso es lo que voy. La palabra nos permite utilizar esos conceptos de manera práctica. Es como, por ejemplo, también Santiago. Santiago en su carta dice, Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley de la libertad, y ahí vamos desde el principio, que cuando se le entregó la instrucción al pueblo de Israel, se le entregó cuando eran libres de la opresión que tenían en Egipto. O sea, Santiago lo conecta de manera magistral. Entonces, tenemos que entender que de esa forma, pues, es un mismo contexto. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos citando versículos de ambas partes y es lo mismo. ¿Sí? Entonces, al final, ya para cerrar, para conectar todo esto con Jesús, ¿sí? En Apocalipsis 19, versículo 10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, todo lo que está escrito, desde Génesis a Apocalipsis, tiene que ver con Jesús. De hecho, mira esta parte que aprendí con el tema del hebreo. La primera letra de la Biblia es la letra Bet, de Bereshit. La primera palabra, Bereshit, en el principio, ¿no? Y la primera letra es B, la Bet. Y la última letra de Apocalipsis, de Amén, es la Nun. Cuando tú juntas Bet y Nun, es la palabra Ben, que es la palabra hijo. O sea, todo desde Génesis a Apocalipsis tiene que ver con el hijo. Una belleza. O sea, impresionante. Y eso son cosas que te digo que uno aprende con el hebreo, que son cosas que nos pasan de noche en la traducción, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, ¿quién dijo que es la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo dijo Jesús en Juan 8:18. Y cuando leemos el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí está conectado, o sea, es lo mismo. Y de hecho Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, la instrucción es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, es lo mismo. Jesús no vino a inventarse un speech que se le ocurrió. Él está citando las palabras de su padre. Por eso dijo que no son suyas, sino del que lo envió. Él dijo, Juan 14:6, ¿te acuerdas? Dice, yo soy el camino, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ahí lo tienes, sino por mí. Entonces, ok, el camino, Salmo 119:8. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Josué 1, estos versículos son súper conocidos. Solamente 1 del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, este es el último versículo que es muy conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es lo mismo, es el tema del camino, ahí lo está mencionando. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿quién dijo que es la vida? Lo dijo él. Los mandamientos son para que vivas. En Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seas multiplicados. Y la verdad, nuevamente, Jesús lo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí lo tienes, gracias. Y Salmo 119, nuevamente, David, es el mismo mensaje. Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, yo no veo ninguna diferencia entre Jesús y lo que fue escrito de él en el Antiguo Testamento. De hecho, ¿cómo predicaba Jesús? Ya para cerrar con esto, el Nuevo Testamento no existía cuando Jesús estaba en su ministerio. Él, de hecho, en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego también, un poquito antes, de hecho, en ese mismo Lucas 24 dice, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, al final, si Jesús no utilizaba el Nuevo Testamento para su ministerio, tenemos que entender que Él está en el Antiguo Testamento. O sea, yo te voy a decir esto, la única hoja, para mí, la única hoja que no es inspirada por el Señor, que no es inspirada por Dios en cualquier Biblia, es la hoja que dice Nuevo Testamento, que hace una división. O sea, yo te diría, agarrar esa hoja y separarla y proponerte, como si fuera un posgrado que vas a hacer, a entender cómo puedo conectar lo que tú ya estaba escrito en el Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento y cómo puede eso ayudarme y bendecirme en mi vida. Esa es la al final, el camino de la fe, lo que me ha ayudado en este caminar, lo que me ha ayudado a entender es eso, que no hay división, no hay separación entre lo que estaba escrito y lo que vino a revelarnos el Mesías Jesús. Bueno, Luis, gracias, brother. Yo creo que voy a tener que poner esto en dos partes, probablemente. Sí, chamo. Para que las personas puedan agarrar, ir viendo dos o tres partes de 20 minutos cada una. Me encanta de verdad el ver en la sabiduría se te transpira a través del ser, de todo lo que estás hablando, no solamente palabras, porque solo creo que es el 13% de lo que se comunica, son las palabras que uno usa, pero todo, o sea, la pasión con la que estás tratando de comprimir mucha información y yo me imagino que todos los que van a ver este video van a ser sumamente enriquecidos con todo esto que tú estás compartiéndonos el día de hoy. Y de verdad, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con oración y de verdad espero que podamos hacer otra entrevista y hablar un poco más de todo esto que te apasiona tanto y que nos apasiona a todos y que todos estamos acá porque queremos aprender más, ¿no? Estamos en ese camino todos. Gracias. Sí. Gracias por la invitación, Vincent. No, de nada, brother, de nada. Entonces, Padre, te amamos, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Padre, porque tu palabra para nosotros es una luz que nos lleva al entendimiento de tu bondad, de que más allá de un Dios justo, eres un Dios de amor, Padre, porque si aplicaras justicia en todos nosotros, no estaríamos vivos, Padre. Tú desde el principio y en toda tu palabra se resume, Padre, en el acto de amor más grande que el universo ha tenido, que fue el que Dios mismo mandó a su único hijo a morir por nosotros. Gracias por la palabra que fueron compartidas el día de hoy, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te pido, Padre, que bendigas a Luis Lorenzo, Padre, que bendigas a su familia, a su hermosa familia. Síguele llenando de tu conocimiento, sigue llenándolo de bendición, que tu favor y tu gracia sigue sobre esa familia. También te pedimos por cada una de las personas que han visto este video, que están viendo este video, bendícelos, Padre, que esta palabra no se les vaya, sino que quede como semilla para querer conocer más de tu palabra y conocer más de tu voluntad para la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos a tener una semana espectacular, que tu presencia nunca nos falte. Y te amamos, Padre, te bendecimos y te entregamos, Padre, todo, porque queremos más de ti y menos de nosotros. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gracias. cuídense y hasta la próxima.